Bueno, pues vamos a empezar con este tan sufrido episodio que no hemos podido abordar en lo que es lenguaje y razonamiento. El lenguaje, es considerada una habilidad mental superior. Es parte y propia del ser humano. Se ha estudiado mucho a través de, déjenme ver si aquí les pongo algo de los animales, ha estudiado mucho a través de diferentes especies, qué tipo de comunicación tienen y sí hay ciertos patrones de, pues no propiamente de comunicación, pero sí de ubicación y de grupo en los que emiten algunos sonidos. Sin embargo, no se ha podido llegar a un patrón propio que les signifique algo y que actúen de alguna manera en común todos y respondan igual todos. Entonces, este patrón del lenguaje o el esquema es propio de la persona humana. Y las características básicas del lenguaje son seis. La primera es que va a haber un canal, este canal vocal auditivo. Esto es, se dice y se puede escuchar, se puede hablar y se puede entender. Hablando de lenguaje, hablamos que hay diferentes lenguas dentro de las personas humanas y estas lenguas contienen estas características, todas las que veamos, el chino, el, el que vive en Somalia, este, el español, poseen estas características. Hay especialización, o sea, son los mensajes los que se transmiten y los que se entienden. O sea, se ubica a nivel de transmisión de mensajes. Eh, Se ve que su comienzo, su creación, son elecciones de sonidos arbitrarios. Esa sería la tercera característica. No siempre tienen relación con algo que se pueda ubicar o entender, sino comienza el lenguaje con esa selección arbitraria de sonidos. El desplazamiento, que hay tiempo para hablar, tiempo para escuchar, tiempo para callar, productividad. Es una combinación infinita de los sonidos que se hacen. Aunque son pocos, los sonidos en sí ya se produce una infinidad. Eso nos da como la pauta del amplio vocabulario que puede haber en cada una de las lenguas. Y esta dualidad de patrones. O sea, así como son infinitos, pues ya vimos que de pocos salen muchos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. El desarrollo del lenguaje, se hace desde que nace el bebé, empieza esa, ese ejercicio de todos los músculos, cuerdas vocales, todo el sistema auditivo vocal empieza a desarrollarse y empieza desde con el llanto, va cambiando y se va haciendo lo que los autores llaman como pseudollanto y nosotros así como que eh, lo vemos como cierto tipo de quejidos, de expresiones que hace el bebé ya a partir de las 3 semanas, fíjense qué temprano empieza, cambia a un balbuceo
Y ya poco antes del año empieza el habla. Fíjense cómo la psicología, lo que estamos viendo, características del lenguaje, este desarrollo todo es a nivel comportamiento. No lo estamos viendo propiamente como una parte fisiológica, porque eso le tocaría pues a otra área de estudio, ni tampoco todavía a nivel neurológico, porque es otra parte de estudio, aunque sí se entremezclan. Esto es lo más propio de la psicología a nivel lenguaje, la conducta de hablar, cómo se da, qué características tiene y así llegamos a lo que sería la definición de psicolingüística, que es el estudio de los aspectos psicológicos del lenguaje. ¿Qué tiene de importante? Bueno, pues porque la psicolingüística es ese estudio de cómo se aprende, cómo se comunican y cómo se dan los recuerdos humanos. El estudio del comportamiento del habla nos va encaminando a entender ese aprendizaje, esa comunicación, esos recuerdos, cómo se dan, cómo suceden. Otra parte importante es la estructura que nos da de la realidad y estimula la fantasía. Por eso el estudio dentro de la psicología del comportamiento del lenguaje nos da mucha pauta para entender otras cosas más complejas, otras estructuras más complejas. Ya cuando hablamos de estructura de la realidad, es cómo conoce, cómo el, aprende con H, cómo asimila la realidad y cómo lo transmite. Y otro punto importante es que da los medios para transmitir el conocimiento de generación en generación. Entonces tiene estas características por lo cual se vuelve un tema relevante y que va enlazado con todo lo cognitivo que ya hemos hablado. Vamos a ver este video. Ay, perdón, era acá. Copiar. Ahí estamos. Ya estamos viendo. Voy a poner para en YouTube ver el video. Preguntas, dudas, aportaciones. Ahí está. El lenguaje constituye una de las capacidades más complejas que el proceso evolutivo ha desarrollado en la especie humana, gracias al desarrollo y la precisión de sus mecanismos cerebrales. En el caso de las lenguas El lenguaje hablado se basa en los sonidos emitidos por el sistema bucofonatorio, de forma que los sonidos se convierten en los vehículos de los conceptos. es más compleja. Cada palabra está formada por grupos de sonidos Perdón, Luis, específicos ¿nos que decías permiten algo? identificarla como un En el Luis, caso de sí, en mande. el caso de las lenguas asiáticas donde no hay alfabeto, los caracteres que representan las palabras, es más complejo aprenderlas.
Dicen que no, ¿eh? Que realmente es más fácil, porque para nosotros es la creación de estructuras, semánticas, que requiere un proceso más complejo cognoscitivo que ellos nada más conceptualmente conocer y expresar. Ellos lo toman Ajá, como un ente completo y nosotros hay que estructurar más. muy bien. Es- Continuamos, ahorita compartimos a ver qué sabemos de eso. Identificarla como un conjunto sonoro único, bien diferenciado de las demás palabras. El conjunto de palabras, una vez que ha llegado a los oídos, es transformado en impulsos que son conducidos hasta las áreas de recepción auditiva. De allí, el impulso nervioso es enviado a las áreas de interpretación del lenguaje hablado. En estas áreas, los diferentes sonidos se interpretan como palabras, con lo que se activan los circuitos neuronales correspondientes al concepto que la palabra representa. Si este concepto suscita la necesidad o el deseo de una respuesta, el lóbulo frontal planifica y prepara la respuesta. En el caso de dar una respuesta verbal, se activan las áreas de la programación motora bucofonatoria, que a su vez preparan el patrón sonoro específico para reproducirlas activando los mecanismos motores del habla. Sí, se hace de noche y los pájaros se van a dormir. Naturalmente, la comunicación humana no se limita solo al lenguaje hablado, sino que puede canalizarse a través de otras múltiples formas de intercambio comunicativo, como el lenguaje de signos, vehículo de comunicación natural de las personas sordas, o la mímica facial, que puede expresar innumerables matices de los estados anímicos. O el lenguaje escrito, que utiliza las posibilidades motoras altamente especializadas de la extremidad superior. O la expresión pictórica, como exponente de la visión del mundo por el artista. Estas y otras múltiples variantes comunicativas que el ser humano es capaz de desarrollar son posibles gracias al desarrollo de las áreas cerebrales más específicas del razonamiento abstracto. Probablemente no es exagerado decir que se elaboran gracias al trabajo conjunto de todas las estructuras del cerebro, con diferentes grados de participación según cada tarea específica, como en el caso de la recepción, percepción y articulación del lenguaje. De esta manera, todas las tareas de la corteza cerebral se integran en un funcionamiento global. Por esta razón, el cerebro es el máximo exponente de los logros de la evolución en nuestro planeta y abre el paso a los más altos desarrollos de la inteligencia humana. ¿Qué tal? Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué opinan, Luzma, Sandra? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, aquí estamos. Ah, ok. Vimos este video que se me hace, digo, pequeño, lo tengo que elegir, pero representativo de lo complejo, este, que es el trabajo neuronal, neurológico. Es todas las partes del cerebro que controlan alguna función específica entran en juego con el lenguaje. La
parte más primitiva, que es la que está captando sensorialmente la realidad, esa la transmite, puede ser al área de recuerdos, a la de toma de decisiones, a la reflexiva, y entonces por eso eh, entra dentro de las tareas mentales superiores que tenemos, por todo lo que se activa y todo la complejidad que encierra cuando hablamos. Es- Vemos que dentro del estudio del comportamiento del habla, hay dos enfoques para explicar cómo se aprende, dos primordialmente, ahora hay muchos más. Uno es el que ya hemos visto de Skinner, que por reforzamiento y por imitación, se da el aprendizaje. Y ha habido otros autores que dicen que, que es parte intrínseca que ya tenemos en el cerebro y que se va a desarrollar de cualquier modo. Simplemente lo que hacemos es como ajustarlo a las reglas culturales a las que estemos. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que tiene de los dos, Adriana. Ajá. O sea, digo, a lo mejor lo tenemos dentro de, pero sí es necesario irlo desarrollando poco a poco, ¿no? Y yo creo que Ya te dejé de oír. ay, te decía que con todas las demás teorías, como que yo creo que es que se va modificando, ¿no? Ujú. No me ves ahora, Adriana, porque no sé qué cosa ahí, sí puse la foto ahí. No me importa, porque yo sí las veo a todas. Ah, bueno, está bien. Estás muy Ok, guapa. muchas gracias. No, no te preocupes. Ok. Bueno, deja ponerle aquí también a porque no sé por qué Luis todavía no puede accesar a los videos, pero ya se lo mandé por liga. Existen dos teorías del origen del lenguaje. Una es la onomatopéyica, que dice que el lenguaje es surgido de la imitación de los sonidos de la naturaleza. Y la otra es la de las expresiones afectivas. Dice que el lenguaje surge de las sensaciones producidas por el contacto con el mundo y ella viene cargada de expresiones emocionales. Skinner considera que el lenguaje se aprende mediante el condicionamiento operante del humano. Por otro lado, Jean Piaget dice que el lenguaje se constituye gradualmente y no se puede atribuir ni a la herencia ni al ambiente, ya que el niño en su interacción con el ambiente va elaborando sus estructuras mentales. Chomsky dice que todos los seres humanos poseen una predisposición biológica en la capacidad lingüística de forma innata para adquirir el lenguaje. Por otro lado, Vygotsky dice que el lenguaje es la comunicación, el contacto social y en este sentido las formas más primitivas del lenguaje son también sociales. La comunicación humana. La comunicación en las relaciones humanas posee fundamental importancia desde los inicios de la vida. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos
opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren de un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. Existen diversos tipos de comunicación, como lo son la televisión, la... Ya hasta aquí era. ¿Sí me escuchan? Sí, El video. Bueno, ok. voy a compartirles la pantalla. Entonces vemos cómo lo que decíamos desde el principio y que vamos a ir encontrando en bajo todo el estudio de la psicología, que la unión, la combinación de tías, es lo que nos explica más cercanamente lo complejo que es el ser humano. Veíamos Skinner por imitación y refuerzo. Veíamos a Piaget con su explicación cognoscitiva de cómo el niño, a través de su interacción con el medio ambiente, va poniéndole sonidos y va repitiendo. Chomsky, como nos dice, ya traemos estructuras psicobiológicas aptas para emitirlo y el ambiente refuerza. Y el último teórico, que era Bandura, a ver si sí me acuerdo bien, con la teoría del aprendizaje social. Vamos hasta aquí como todas tienen su parte de verdad y no una sola no nos va a explicar lo complejo que es el ser humano. ¿Se fijan qué interesante? Donde la razón proporciona tanto conocimiento con un solo enfoque, no se puede explicar. Pero sí nos da el panorama, la combinación de todos, para entender a nuestro creador, lo complejo que es. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Entonces, es lo bonito de... Sí. La hermana Isabel le pide a Luzma que si por favor puede cerrar su micrófono porque se escucha. Ok. Gracias. Ahí voy, gracias. Y vemos que el lenguaje es la parte del pensamiento. De hecho, yo les comentaba en alguna de las clases que el pensamiento para la teoría conductual es Skinner. Él lo conceptualiza como conducta intraverbal que se mantiene por los mismos principios de comportamiento y de aprendizaje que él nos proporciona: estímulo, respuesta, consecuencia. Una conducta intraverbal o un pensamiento para Skinner es porque hay algún reforzamiento y porque hubo un estímulo. Lo explica de la misma manera. Otros autores no lo explican de esa manera, sino nos explican, sobre todo a nivel cognitivo, que el pensamiento más bien lo describen, no nos explican cómo se da ni por qué se da, lo describen, que el pensamiento está en un continuo. El pensamiento puede ser desde centrado en sí mismo, que se le conceptualiza como pensamiento autista, hasta el otro extremo del continuo como pensamiento realista. Dentro de este continuo
hay grados, porque pues es ese continuo, y a nivel conducta ya conceptualizada como dentro de algún trastorno de autismo, pues es el que vive en su mundo, por eso está aquí este conceptualizado así, pues le ponen este adjetivo. El autista es el que está en sí mismo todo el tiempo, no puede salir, es un trastorno. Dentro de lo que es el pensamiento, pues es el que está en función de sí mismo, siempre un lejano de la realidad contigua, y no tiene esa objetividad ni ese realismo para interactuar ni con los demás ni con el medio ambiente. Se asocia con algunos trastornos de personalidad. Al extremo, estamos hablando al extremo. Puede haber piquitos de que ves que está pensando en sí mismo y qué egoísta eres, qué ególatra, pero eso no es realmente un trastorno, sino es parte de rasgos de personalidad, ¿no? Y manifestado en ciertas circunstancias. Y el pensamiento realista nos lo dividen en algunas partes generales, porque hay más procesos de pensamiento, pero a nivel general es el deductivo, el inductivo, el evaluativo. El deductivo de una premisa generaliza a más realidades. El inductivo de una generalidad se va al conocimiento específico de algo. Y el evaluativo, creo que por acá se los pongo, fíjense. Sí, sí viene después. El evaluativo es el que emite juicios. Aquí lo vemos más explicado. El autista es un proceso de ideación o de ideas en que intervienen más fantasías, sueños, hechos inconscientes, más ensimismado en la persona, más en él mismo. Y el realista, es el que expresa deseos, opiniones, subordinados a una realidad objetiva externa que le rodea. Dentro del realista encontramos el razonamiento deductivo, como ya veíamos, y dentro de este razonamiento deductivo vienen diferentes procesos, análisis, abstracción, como ejemplos, y los ejemplos son los silogismos. A ver, vamos a recapitular. Dentro de lo deductivo puede haber un proceso que se le llama análisis. El análisis divide un objeto en sus componentes y se va a una de las partes, a profundizar en una de las partes. La abstracción es sacar un aspecto de una realidad estudiada. Aquí la definición subsume una propiedad específica, o sea, agarra un aspecto de algo general, abstrae. Y pongo como ejemplo los silogismos, que eso ustedes van a, no sé si están llevando filosofía del conocimiento, ¿verdad? Creo que lo tuvimos en primero. Sí. Primer año. Filosofía del conocimiento. Oh, sí.
Sí, vimos algo de silogismos, sí recuerdo. ¿Sí? Este, les pongo de que se relaciona abajo a la derecha de su pantalla, de la teología trinitaria, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es Dios, no es Hijo, perdón. Hijo no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Padre. Y tampoco el Padre es Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Entonces, si Dios, a ver si me sale, no soy muy buena filósofa. Si Dios es Padre, pero no es Hijo, e Hijo es Dios, pero no es Padre, y hacemos lo mismo con Espíritu Santo, entonces son tres personas distintas en una sola. Ahí llegaríamos a la conclusión de quién es Dios. Dios es tres personas distintas en una sola. Parecería contradictorio, pero bueno, es la base de teología trinitaria. Luis, aquí a lo mejor tú nos puedes ayudar. Sí, son los tres elementos para poder entender la Trinidad. Ujú. Sí, ¿verdad? Y son las tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Ajá. Estoy llevando la materia apenas Ahí esta. está mejor la definición. Hermana Isabel no puede hablar, pero ella también nos podría ayudar mucho. Exacto. Son las tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Bueno, y El hay Padre es otros. Dios, Ujú, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, son tres ujú, personas distintas en un solo Dios verdadero. ujú. Así es. Pues es de lo más complejo, ¿no, Luis? Esto. Sí, pues es todo un curso que se llama el Teología misterio de la trinitaria. Trinidad. Sí, el misterio Exacto. de la Exacto, sí. ¿Qué te iba a decir? Hay un silogismo que, este, no, ahorita no me voy a acordar bien, pero no lo ponen seguido. Este, Dios es amor, este, y Dios es, eh, a ver, no me voy a acordar, perdónenme, no me acordé, pero se me hace muy bueno, siempre nos lo ponen acá en nuestra sección de señoras y miren, no me acuerdo. Ahorita vamos a hablar el tema que sigue es memoria y olvido, así que ahí voy a poder, explicar mis fallas, de expresión, ¿eh? A ver, dentro del pensamiento realista veíamos que estaba el razonamiento inductivo. Este, Primero vimos el deductivo y ahora vemos el inductivo. Y este vemos, ay, ¿me permiten tantititito? Discúlpenme. ¿Qué? Baja tu pensamiento, ¿tienes que acomodar la ropa de tu closet? ¿O cuando das indicaciones para llegar a un determinado lugar? ¿O para resolver un problema matemático? Por más fáciles o complicadas que sean las situaciones que enfrentamos, tenemos que utilizar diversos procesos mentales para resolverlas. Hablemos de procesos de pensamiento con peras y manzanas. Los procesos de pensamiento o procesos mentales se dividen en básicos y superiores. Los 8 básicos son 1. Identificación 2. Diferenciación
3. Comparación. 4. Representación mental. 5. Decodificación. 6. Clasificación. 7. Análisis. Y 8. Síntesis. Los superiores son 6 y son 1. Deductivo. 2. Analógico. 3. Hipotético. 4. Transitivo. 5. Divergente. Y 6. Lógico. En cada tarea que realizamos, siempre se combinan los procesos de pensamiento, pero solo uno predomina. Sin embargo, el que garantiza el éxito de la tarea es el proceso mental de clasificación. Esto se debe a que los procesos mentales llevan un orden en función de su grado de complejidad, siendo el pensamiento de identificación el más básico y el lógico el más complejo. Como cada persona es diferente, algunos procesos de pensamiento se nos pueden dificultar más que otros, ¿verdad, Edgar? De esta forma, hay quien puede ser un experto en análisis, sin ser muy hábil en síntesis. Desde luego, esto no es un problema. Lo importante es saber en qué procesos mentales tenemos más habilidad y en cuáles no. Así, cuando nos enfrentemos a tareas que impliquen procesos mentales que se nos dificulten, sabremos cómo atenderlos. Gracias a los procesos mentales, además de resolver complejos problemas matemáticos, Edgar podrá realizar tareas cotidianas de una forma más efectiva. Sí, como acomodar la ropa de su closet, aunque esta no sea tan fácil de clasificar. Ok. Ya, ¿verdad? Se nos acabó. A ver, y... entonces, en este videos nos da un panorama más amplio de todos los procesos este, que se han estudiado y cómo se clasifican y van más allá de estos que nos resume, que nos pone el texto. Y vamos por aquí en abstracción, los silogismos y dentro del pensamiento inductivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquí dice, las teorías psicológicas se basan mucho en el razonamiento inductivo, que es diferente el estudio, pero no es que esté mal el deductivo, que es el que utiliza la filosofía, mucho más la filosofía, ¿verdad, Luis? Y bueno, la psicología y las ciencias en general es inductivo, el conocimiento de de una hipótesis, de un pensamiento, va comprobando con los datos que encuentre disponibles. El evaluativo es el que emite juicio y es el que hace que el pensamiento tome un esquema, una idea acerca de un fenómeno. La validez del resultado no depende únicamente del proceso mismo de razonamiento, sino también del criterio empleado. Vamos a encontrar que a veces en los estudios hay sesgos, por ejemplo, dentro de lo de psicología, estudios del comportamiento, según el esquema mental con que juzgue el científico o el teórico, pues es la conclusión a la que va a llegar. Y por eso a veces oímos de que no es que dicen, por ejemplo, que la homosexualidad, con la homosexualidad sí se nace, porque en tales estudios se encontró que un alto porcentaje, pues así desde chiquitos eran y así habían nacido, ¿no? Y desde chiquitos así
jugaban y todo. Bueno, pues la población que abordó y que estudió fue con el sesgo de la hipótesis que tenía ese teórico o ese científico. ¿Hasta aquí me siguen? Antes de pasar a me voy a regresar al inicio para que vean aplicado. ¿Es este? Trabajo en psicología aplicado en comportamiento real, pues, casos reales. Una breve explicación, no es muy amplio, pero bueno, da idea de cómo se trabaja en realidad en este aspecto. Psicolingüística vuelve a las raíces, a estrategias muy simples de escuchar para que el niño pueda ensayar, producir, repetir, como cuando uno está aprendiendo un idioma nuevo, y eso le va a dar mayor fluidez más rápido. Los primeros atisbos de desarrollo comunicativo ocurren desde etapas muy tempranas de la vida, es decir, previo al año de vida ya existen atisbos de comunicación. Cuando un niño pequeño, a lo mejor 8 o 9 meses, señala lo que desea, ya está comunicándose. Cuando le muestra en la televisión a su madre la imagen del dibujito animado preferido, está comunicándose y desarrollando las primeras herramientas de, digamos, interés social por el otro, el interés por compartir con otro. Mamá, papá y agua. En general, estas pueden ser las primeras palabras que pronuncian los hijos entre el año y los 18 meses de vida. Es fundamental también esto que nos decían nuestras abuelas de leerles a los chicos, no leerles cuentos largos con temáticas raras, sino pequeñas hilaciones de cuentos donde ellos puedan señalar lo que se les preguntan, donde puedan repetir una palabrita de palabras de lo que es cotidiano para ellos, los nombres de los animalitos, de las ropas, de los elementos que son de todos los días. Cada vez las nuevas investigaciones muestran lo que favorece y lo que determina en el corto plazo ayudarlos a adquirir el lenguaje y a comprender el significado del lenguaje. La doctora Nora Grañana es neuróloga infantil del Hospital Universitario Austral y pone énfasis en la lectura de cuentos a una temprana edad para la estimulación del lenguaje. A partir de los 3 meses, en general, los niños, uno, desde el punto de vista neurológico, les pretende una evolución lenta, pero bueno, segura, ¿no? Digamos, las respuestas, uno en 3, 4 meses va viendo cambios fantásticos y con un potencial que es en la única etapa de la vida que se tienen. Los niños tienen una gran plasticidad neuronal, lo que nos permite todo lo que se implementa lo absorben, lo recuperan, tienen una respuesta maravillosa en ese sentido. El aprendizaje del lenguaje de los chicos es un trabajo que involucra a varias disciplinas, entre ellas la neurología y la pediatría. Pues la familia, la escuela y demás quienes van proveyendo la información para ir desarrollando ese lenguaje. La doctora Verónica Maggio es fonoaudióloga y especialista en neurolingüística. Como especialista del tema, la doctora aconseja a los padres para que los hijos evolucionen en la formación de las primeras palabras. Y la clave está en una fórmula. La famosa fórmula de las 3A, ¿no es cierto? Aceptar las propuestas que el niño hace, ¿sí? Aceptar el juego que el niño propone, adaptarse a ese juego y agregar
información y experiencias al juego que el niño proponga. Es alrededor del año y medio aproximadamente en donde se dan las primeras palabras aisladas que tienen significación asociada al contexto inmediato. Y después es a partir de los 2 años aproximadamente en donde esas palabras empiezan a combinar en fórmulas simples de 2 palabras. En el caso de los mellizos especialmente, o cuando los hermanitos son muy seguidos, muchas veces hablan entre ellos y digamos, desarrollan códigos comunicativos que son muy fluidos entre ellos, pero que no están practicados para pares de distintas características, para otros chicos. Entonces, muchas veces se les dice que en el jardín tratan de separarlos para que practiquen con otros chicos y que puedan desarrollar otros modos de comunicarse que, si bien les van a ser más dificultosos al principio, pero les van a dar una mayor variedad comunicativa. Ok, ya vimos un poquito cómo ya en forma real se aplica la psicolingüística. Y cómo son tips o recomendaciones que nos hacen que por sentido común se han transmitido por generaciones. ¿Se fijan? La lectura, los tips que decía ella, aceptar, ser como empático en lo que quiere jugar, adaptarse y de ahí ya reforzar. Algo así, ¿verdad? Vamos a pasar de esto, por eso quería ver ese video aplicado antes de pasar a la solución de problemas. La solución de problemas ya incluye muchos procesos de pensamiento. Dentro de esos procesos de pensamiento, cuando ya estudiamos qué es lo que sucede en la solución de problemas única y exclusivamente, vemos que a veces la solucionamos reproduciendo soluciones que ya habíamos ensayado en otros problemas antes. Y hay también una solución creativa o productiva, que la abordamos ideando nuevas formas de solucionar mediante una compleja organización de procesos de pensamiento. Les tengo muchos videos, pero son demasiados, así que no les voy a ir pasando todos. Después, con calma, si quieren, pueden verlo y ya desglosar. Para hacerles un resumen de este video de Thorndike, él fue un poquito anterior a Skinner, pero es curioso cómo él planteaba a través de estructuras cognitivas la solución de problemas o el aprendizaje. Y lo que hace Thorndike es hacer un experimento con gatos para que pudieran abrir una caja y salir. Y entonces, pero él lo explica de manera cognitiva, de tal manera lo que quiero llegar es que Thorndike abre tanto el estudio conductual por el que se ve Skinner, como el estudio también que después da algo Piaget, algo Bandura, que sale lo cognitivo. Fue un proceso anterior. ¿Qué etapas de solución, qué etapas tiene la solución de problemas?
Bueno, pues a través de estudios se ha comprobado que hay 4 etapas: la de preparación, la de incubación, iluminación y verificación. Pues la de preparación es eso, o sea, como a planear el esquema, tanto ambiental como mental, bajo el que vamos a solucionar. Incubación es la generación de varias opciones de solución de alternativas. La iluminación es cuando ya se da una, y la verificación de esa solución que hemos ideado. Sí, vamos a verlo. ¿Me va a pasar un video, maestra? Sí. Los García quieren irse de vacaciones. ¿Sí lo estás pudiendo ver? ¿No creen que deberían establecer una mejor estrategia para poder hacer el viaje realidad? Desde la elección del destino y la fe. Poner en YouTube, ¿verdad? Sí. A ver. Pero lo voy a poner. Los García quieren irse de vacaciones, pero ¿no creen que deberían establecer una mejor estrategia para poder hacer el viaje realidad? Desde la elección del destino y la fecha hasta el medio que los lleve. De lo contrario, el resultado podría ser desarticulado y caótico. Sin estrategia, las vacaciones podrían terminar en un verdadero desastre. Hablemos de estrategias de pensamiento con peras y manzanas. Una estrategia es el conjunto de pasos organizados que se plantean antes de realizar una actividad. Por ejemplo, una conquista amorosa. Con la estrategia adecuada, podemos detectar qué pasos nos cuestan más trabajo o anticipar en cuáles nos podemos equivocar. Esto nos prepara para cualquier reto que se presente, porque de antemano sabemos qué hacer y cómo. De la misma forma, en el ámbito académico, cuando un alumno crea una estrategia para enfrentarse a un ejercicio difícil, automáticamente adquiere seguridad, reduciendo el estrés y la frustración. Al ser consciente, ya no considera el ejercicio como un problema, sino como un reto, mejorando su motivación y, por tanto, su aprovechamiento. Cabe aclarar que no hay estrategias únicas. Cada cabeza puede crear su estrategia para resolver un mismo problema. Sin embargo, si la estrategia está desordenada o no está hecha para esa tarea, entonces no es funcional. Si todos planteáramos una estrategia antes de iniciar cualquier actividad, las tareas cotidianas serían más exitosas y los errores se disminuirían al máximo. Como pueden ver, con una buena estrategia de pensamiento, los García podrían disfrutar fácilmente de unas merecidas vacaciones. ¡Claro! Solo tendrían que hacer una serie de pasos estructurados. Por ejemplo, escoger los días de las vacaciones, analizar el presupuesto, buscar un destino del agrado de todos, identificar los medios de transporte más adecuados, valorar diferentes opciones de hospedaje y, por último, reservar y pagar lo que sea necesario. ¿Lo ves? La próxima vez que vayas a hacer cualquier actividad, procura plantearte antes una estrategia de pensamiento, tal y como Edgar lo está haciendo. Bueno, no podemos negar que fue un buen intento. ¿Cómo ven? Así que planeemos bien lo que pensemos. Obstáculos en la solución, los principales, principales obstáculos en la solución de problemas. Uno es el tener esquemas antiguos y quererlo aplicar a problemas nuevos. Es una disposición que a veces queremos resolver todo como lo hacíamos antes, aunque sea una
una nueva problemática o contexto en lo que tenemos que solucionar. Y la fijeza funcional, que es donde dejamos de percibir nuevas formas de resolver para situaciones similares. Y queremos resolverlo también todo igual. Es normal que tengamos esos esquemas fijos en mercadotecnia y en comunicación. Le llaman mucho, bueno, y ahora en el coaching también se le llama mucho, paradigmas, de actuar y que no están dando resultado para nuestro nuevo contexto de desenvolvimiento. Este es a nivel general, los obstáculos, pero a nivel personal también se puede caer en estos errores. Y lo nombran otros autores, como ya dije, con diferente nombre, pero básicamente es lo mismo. A ver, vamos a hacer unos ejercicios mentales. Continuamente se escucha de la necesidad de romper patrones mentales para explotar el verdadero potencial del cerebro. Pero, ¿qué son los patrones mentales? Los patrones de pensamiento o patrones mentales son rastros de memoria en su tejido cerebral que funcionan como unidades de pensamiento completas. Así que si usted se encuentra enfrentado a situaciones similares que ya están en su memoria, lo que hacen los patrones de pensamiento es ofrecerle caminos de reacción que usted ya conoce. Teniendo esto claro, pasemos a la siguiente prueba. Tenemos 6 vasos, los 3 primeros vacíos, los otros 3 llenos de agua. ¿Cómo lograría usted, moviendo solo un vaso, que ningún vaso vacío quede al lado de otro vacío y que ningún vaso lleno quede al lado de otro lleno? Si no pudo resolver el problema, posiblemente su mente ha estado atorada en un viejo patrón mental que le dice que el vaso y el agua forman una unidad indisoluble. Pero si echamos de lado este patrón, la solución es simple. ¿Alguna vez ha pensado en la cantidad de ideas propias o de otros que ha desechado simplemente porque estas ideas van en contravía de lo establecido por los patrones mentales? Tal vez piense que no lo ha hecho, y es lo natural, porque los patrones mentales actúan en nosotros en forma silenciosa y apoyados en otros patrones mentales que nos hacen creer que nuestros pensamientos son absolutos. Por eso el primer desafío para los grandes innovadores es luchar contra los patrones inmersos en la cultura. ¿Está dispuesto a hacerlo? Veamos. Con estos 6 palitos, ¿podría formar usted 4 triángulos equiláteros? Piénselo. Tómese su tiempo. Si usted no encontró cómo obtener los 4 triángulos, alégrese. Usted tiene aún mucho potencial por desarrollar en su mente. Ahora veamos la solución. Estamos acostumbrados a pensar en 2 dimensiones, y eso está en nuestro patrón mental. Pero si usted rompe su patrón mental, verá cómo nuevas soluciones llegan a su cabeza. Es común para la mente humana experimentar alguna especie de bloqueo
cuando llevamos ya algún tiempo pensando sobre el mismo tema. Podemos sentirnos cansados y hasta embotados, pero es precisamente en este momento cuando nuestra mente está mejor dispuesta para comenzar a pensar diferente. Ya hemos agotado esa forma de pensar tradicional que está regida por patrones mentales. Estamos a las puertas de comenzar a pensar diferente. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la letra que continúa esta secuencia? Tómese su tiempo. Si usted no encontró la letra que continúa la secuencia, no se preocupe. Eso quiere decir que usted necesita un poco más de tiempo para cambiar su patrón mental. Intentemos la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nuestros patrones mentales, los números están representados por símbolos numéricos y no por letras. Por eso, reconstruir una secuencia tan sencilla como los números en orden se nos puede convertir en un problema complejo. Pero una vez rompa con este patrón, todo será claridad ante sus ojos. Los patrones mentales comienzan a arraigarse en nuestras mentes mucho antes de que aprendamos a escribir patrón mental. Para resolver el siguiente problema, es necesario que usted rompa un patrón de pensamiento que trae desde su niñez. ¿Está dispuesto a llevar su mente hasta allá? Veamos. ¿Qué números continúan esta serie? Si usted no encontró la solución, tal vez se debe a que al ver símbolos numéricos, su mente comenzó a jugar con fórmulas matemáticas y con la ubicación de los números. Porque esto es precisamente lo que está en nuestros patrones mentales. Pero si dejamos de lado que la secuencia está conformada por números y simplemente leemos lo que nos dice, todo se hará mucho más claro. Resolvamos el ejercicio. Cada línea describe la anterior. Aquí hay un 1. Aquí tenemos 2 unos. Aquí tenemos un 2 y un 1. Seguimos la lógica y aquí entonces tenemos un 3, un 1, 2 2 y 2 1. Varias de las investigaciones realizadas a lo largo de la historia han demostrado que los humanos sentimos un miedo intenso a equivocarnos. Y es esto precisamente lo que nos paraliza al utilizar ideas nuevas y diferentes que rompen patrones mentales establecidos. El primer paso para pensar diferente es hacernos conscientes de que nos estamos dejando llevar por patrones mentales. Hagamos este ejercicio. Trate de unir los 9 puntos utilizando 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. Si usted no lo logró, ¿cuál cree que fue el patrón mental que se lo impidió? Mi teoría es que la ubicación de los puntos forman un cuadrado imaginario que está en su patrón mental. Y eso hace que usted busque la solución dentro de ese cuadrado. Pero si usted logra romper su patrón, las soluciones simples que usted no había considerado aparecerán por sí solas. Muchas personas, aunque exitosas en distintas áreas del conocimiento, se sienten intimidadas cuando deben responder a situaciones que exigen creatividad. Y esto porque piensan
que la creatividad es propia de ciertas profesiones o de ciertas áreas del conocimiento. Yo sé que este no es su caso, pero puede estar sucediéndole a alguien que esté cerca de usted. La realidad es que pensar que usted o yo no podamos ser creativos no es más que otro patrón mental. Cada cerebro tiene la capacidad de ser creativo y de proyectar nuevas ideas. Ahora vamos a probar su creatividad y también su apetito. ¿Cómo cortaría usted esta torta en 8 partes con solo 3 cortes? Si no logró obtener los 8 pedazos, no se preocupe. La mayoría de las personas no lo hace. Y esto porque piensa solo en 2 dimensiones, lo cual obedece a un patrón mental. Pero si usted rompe el patrón, nuevas ideas llegarán a su cabeza. Personas como usted están en una constante búsqueda de soluciones y estrategias para resolver situaciones diversas. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que existe la forma de cambiar su pensamiento de tal manera que usted puede encontrar soluciones distintas? La clave está en cambiar los modelos de pensamiento. Y de esta manera usted podrá comprobar que hasta los problemas más difíciles son en ocasiones los que tienen las soluciones más obvias. ¿Cree estar en condiciones de solucionar uno de estos problemas? Bueno, quiero proponerle un reto. ¿Cómo formaría usted un cuadrado moviendo una sola de estas reglas? Si no encontró la respuesta, no se preocupe. Todavía estamos a tiempo para poder explotar mucho más el potencial de su cerebro. Muy probablemente su patrón mental le está diciendo que un cuadrado está formado por 4 lados y que cada uno de esos lados está formado por una de las reglas. Pero si logramos romper el patrón y buscamos otros posibles cuadrados, las soluciones simples aparecerán por sí solas. Los patrones mentales existentes pueden impedir el desarrollo y la aceptación de ideas nuevas. Entonces, ¿está usted dispuesto a romperlos? ¿Qué tal, Muy interesante. Sí. Pero no nos preocupemos, todavía podemos lograrlo, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, voy a compartir. Está chistoso, ¿verdad? Si no lo ha logrado aún, todavía tenemos mucho potencial. Bueno, pero da buen ejemplo de estos obstáculos. Pasando a las estructuras, estamos en pensamiento, ¿se acuerdan? Vimos resolución de problemas, vimos obstáculos y qué estructuras cognitivas tenemos que le llaman de orden superior. Esto que decía el autor del video, los esquemas que ya tenemos, como una red conceptual. Es ese paradigma que tenemos ya establecido que se maneja a través de los diferentes procesos de pensamiento, reflexión, inducción, lógica, bueno, la lógica es esto, se interrelacionan. Guiones le llaman a las secuencias de eventos interrelacionados.
Atribuciones son las inferencias que hacemos de los hechos, de por qué suceden las cosas. Por ejemplo, en esquemas, em, lo usamos mucho a nivel mapa conceptual o cuadro sinóptico para explicar un evento. Y de esa manera también nosotros tenemos cognoscitivamente estrategias de resolución de problemas y de pensamiento. Los guiones, pues bueno, ya sabemos que son como las rutinas que se siguen para la solución de problemas. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Así estamos? Y por último, tenemos una herramienta cognoscitiva, que es a base de puros hallazgos empíricos que vamos nosotros como encontrando en la vida y tratando de dar explicación. De repente dicen, no, pues normalmente los muchachos que no son guapos sí son inteligentes. O sea, armamos nuestras reglas empíricas de acuerdo a nuestra experiencia. Y por último, las estrategias de inferencia prejuiciadas, que son esos sesgos que tenemos por nuestra percepción, por lo que nos ha tocado tener de experiencia y que nosotros, a fin de comprobar estos datos, nos vamos hacia hipótesis incorrectas porque estamos sesgando la investigación. Ya decíamos antes que a veces puede suceder esto en algunos científicos del comportamiento. Bueno, pues hasta aquí vemos. A ver, estás en la pantalla. Sandra. Hasta aquí vemos las diferentes estrategias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Luzma. Luis ya no se pudo conectar. Ay, hermana, a ver, ¿cuál? Yo no veo pregunta. Chat, sí. A ver. A ver, vamos a leer. Bueno, Luzma, abre tu micrófono ya. Problemas físicos que afectan el lenguaje, afectan el pensamiento. Ya lo abrí, perdón. Es que sabes que tengo una perrita que anda ladre y ladre y por eso también ya mejor lo cerré. Ah, bueno, ok. Ah, mira, la pregunta de esta, Sor Isabel, que si los problemas físicos que afectan el lenguaje afectan también al pensamiento y la razón. Qué buena pregunta, ¿eh? Fíjate que no siempre. No psicológicos, o sea, por ejemplo, si alguien es sordo o algo así.
El... No, no, mira, el lenguaje es un sistema de representación. Como sistema de representación, ¿qué es nuestro lenguaje verbal y consensual? O sea, el español, el inglés, nos facilita las imágenes que aprendemos, el expresarlas y representarlas verbalmente. Pero no es que se afecte la razón per se o en sí misma, sino que esa persona va a tener su sistema de representación, que no es consensado, que no va a ser fácil de entender ni de comunicarlo, ni de expresarse. Cuando ya le enseñen uno y que se pueda dar a entender, pues vamos a ver que sus procesos de pensamiento, pues no sé si todos, pero dependiendo, pero la mayor parte van a estar en buen estado, sí van a estar bien. ¿Sí me explico? Es un sistema de representación. ¿Qué es lo que sucede? A nivel ya consensuado, o consensado, perdón, sí podemos hacer mediciones de nivel de expresión. Y sí vemos que quien posee más lenguaje y tiene mayor expresión, sí también ayuda a una mayor fluidez de procesos de pensamiento. Si se queda en un nivel muy básico, no se desarrollan todos los procesos cognitivos ni de pensamiento. ¿Sí vemos la diferencia? Ok. No. Ok. ¿Otra duda, pregunta? ¿Hasta aquí no? Sí, el pensamiento evaluativo, ya no sé. Ah, es con el que tú emites juicios ante una situación, por ejemplo, el que veas que un niño golpea a otro. Entonces, el pensamiento evaluativo es el que te va a hacer definir si eso estuvo bien o estuvo mal, si es bueno o es malo. Por ejemplo, también puede ser la emisión de juicio de bonito, de fuerte, de cualquier tipo de juicio. Es con el que tú evalúas y juzgas. Ok, gracias. Sí. Todos hasta aquí. Luis, ya lo perdimos. Creo que sí lo perdimos. Bueno, vamos a pasar un poquito. A ver, déjenme ver de memoria humana. Bueno, aquí fíjense cómo son procesos que se van entrelazando y que los separamos con el fin de estudiar, pero en realidad muchas veces pasa todo al mismo tiempo. ¿Qué hacemos con Luis? ¿Le tenemos que contestar el Hangout? A ver si nos contesta la invitación. Uy, ahora otra vez ya vamos a ver video. Y Luis apenas se... Y... No logro entrar al video, maestra. No, a ver, ahorita, mira, yo voy a poner otro video. Sí. Deja ponerle aquí. Cuando pongo el YouTube. Está bien.
Ay, qué Ese es bueno el video. Sí, sí. Ah, bueno. A los humanos. Somos conscientes de nuestra propia identidad e individualidad. Logramos la habilidad de pensar por nosotros mismos. Y estamos formando memorias que durarán toda una vida. Como nuestro primer día en la escuela. Podemos recordar lo que estaba sucediendo alrededor nuestro, pero la acción real está ocurriendo en el interior. El cerebro es una masa de 100.000 millones de células nerviosas. Combinadas, ellas generan suficiente electricidad para mantener una bombilla alumbrando todo un día. Las células se comunican empleando impulsos eléctricos. Cada impulso es un diminuto fragmento de pensamiento o memoria. Cuando oímos una nueva palabra, nuestros oídos invierten el sonido en impulsos eléctricos en nuestros cerebros. El cerebro puede aprender porque las conexiones entre las células cerebrales no son permanentes. El cerebro se reconecta a sí mismo. Las células nerviosas envían zarcillos, llamados axones, que forman constantemente nuevas conexiones. Las células se encuentran en un espacio diminuto llamado una sinapsis. Sustancias químicas salvan el espacio para permitir que el impulso continúe en la cadena. Las conexiones nuevas forman un patrón, una nueva memoria. Aprendemos haciendo nuevas conexiones entre las células cerebrales y luego reforzándolas mediante la repetición. Cuanto más intenso es el reforzamiento, tanto más probable que la memoria se fije. Cuando alguien nos pide recordar esa memoria, el mismo patrón de axones se activa y la memoria vuelve a la vida. Nuestro cerebro responde enviando mensajes a los nervios que accionan los músculos de nuestros brazos. Levantamos nuestra mano. En la niñez, nuestros cerebros tienen preferencia por aprender y ellos están creciendo rápido. El crecimiento rápido permite a nuestros cerebros formar fácilmente nuevas conexiones, una habilidad que desaparecerá gradualmente con la edad. Y mientras nuestros cerebros se mantienen aprendiendo, nuestros cuerpos hacen lo mismo. Hasta aquí. Tenemos allá. Bueno, pues el tema al que entramos es la memoria humana. Ah, pero se los tengo que compartir. Memoria, a veces nos referimos como a este punto nada más de recuperación decimos, alguien tiene buena memoria porque rápido se acuerda de todo, de cómo recupera el conocimiento, si lo recupera o no, es lo que nos referimos si es que tiene buena o mala memoria. Sin embargo, la memoria abarca la codificación, el almacenamiento y la conservación, además de la recuperación. Esta memoria no es a veces cuando no recuperamos, no es que no la tengamos, sí la tenemos. Lo que pasa es de que no se han dado
los estímulos anexos sensoriales para que se recupere adecuadamente. La memoria la tenemos dividida a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos que a diferencia de lo que se cree también, no pasa de 30 a 40 segundos lo que es corto plazo. Si ya la recuperamos, después de eso ya es un proceso de largo plazo que se emplea normalmente a nivel de esquemas y redes para recuperar y sea más eficaz. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estamos en algún lugar y después queremos recordar eso, ese lugar tenía temperatura, tenía olores, tenía diferentes estímulos visuales y estaba rodeado de muchos estímulos sensoriales. Entonces nuestra recuperación va a ser mejor si la captamos en toda su magnitud y después la evocación se vuelve más fácil. No sé si se han fijado que a veces un olor decimos, ay, el olor a nardos, huele a misa, huele a templo, ¿no? El olor a comida, me recuerda a mi abuelita cuando una vez me dijo, tal y tal y tal. Entonces, eso, los estímulos sensoriales vuelve más significativo el aprendizaje y es más fácil de retomar esa información aprendida. Vamos a recordar. Bien, aceptemos que, por un lado... Hermana, dime, a ver, ¿podría ser que una especie de... que si se escribe es cuando se confunde? Sí, lo vamos a ver ahorita. Adelante, hermana. Ahorita lo vemos, sí, viene. Vemos que, por un lado, tenemos los ordenadores con una memoria codificada, precisa y distribuida por ficheros. Y por otro lado tenemos nuestra memoria. La memoria de un ordenador funciona de un modo muy sistemático. Existe un archivo o una ubicación para cada información. Todo está muy organizado. Realmente carecemos de algo parecido en el cerebro. No puedo decirte la ubicación concreta de tu cerebro en la que se halla el recuerdo de dónde dejaste las llaves ayer. En absoluto. Lo único que puedo decirte es que tus recuerdos están en el hipocampo y la corteza prefrontal. Pero eso no es muy específico, que digamos. De hecho, todos tus recuerdos se pelotonan ahí, y el problema es que si quieres elegir uno en concreto, no tienes ese lugar al que ir para recordar lo que está ahí. En cambio, lo que hacemos es utilizar pistas o recordatorios. Hay quien lo llama memoria contextual. Contextual es la palabra. La idea es que sabes algo sobre lo que buscas. No sabes dónde está, pero le dices a tu cerebro, dame todas las cosas que tengan que ver con llaves de coche, y el cerebro evocará un montón de recuerdos relacionados con las llaves, y tú confiarás en poder hacer una criba y obtener el recuerdo correcto. Cuanto más específicas sean las pistas que querer recordar algo mejor, pero esto también significa que hay cosas curiosas del contexto que importan. Hubo un célebre estudio en el que se les recitaba a los participantes una lista de palabras mientras estaban bajo el agua,
Eran submarinistas y unos días después se les pedía que se acordaran de esas palabras, que las repitieran. Resulta que lo hacían mejor si estaban bajo el agua que si estaban en tierra firme. No deja de ser sorprendente, porque bajo el agua tienes un tubo metido en la boca y lo que haces es intentar acordarte de respirar bien. El lugar en el que estás cuando aprendes algo es una de las muchas claves de la memoria. Atesoramos recuerdos con los que vamos hilvanando la vida. Sin ellos, seríamos individuos despojados de nuestra identidad. Nuestra memoria es como un gran baúl en el que vamos recolectando y depositando momentos, escenas, personas, palabras, olores, sentimientos. Pero el cerebro no lo hace en ningún orden determinado. No clasifica esos recuerdos para que sea más fácil encontrarlos cuando los necesitamos, en absoluto. A veces, es un poco cajón desastre. Somos capaces de reconocer a todos los que aparecen en la foto del último año del instituto, tomada hace décadas, o de recordar la colonia que usaba la vecina cuando éramos pequeños. Y sin embargo, no nos acordamos de qué desayunamos ayer o dónde hemos aparcado el coche. Y es que de todos los apaños del cuerpo humano, la memoria se lleva la palma. Por eso, lo mejor que podemos hacer es aceptar que la memoria es limitada, que es imperfecta y que resulta imposible acordarnos de todo. Pero hay algunos truquillos para evitar que nos deje tirados cuando más la necesitamos. Fijémonos, por ejemplo, en los pilotos de avión. Cada día, antes de volar, tienen que comprobar una serie de variables o acciones como el combustible o la presión. Y no pueden confiar en recordar si ese día lo han hecho o no, porque cuando una actividad se repite día tras día, confunde a nuestra memoria. Por eso, en lugar de sufrir intentando recordar si han comprobado esto o aquello, o tal vez fue ayer, siguen uno por uno los puntos de una lista. De esa forma, están seguros de no dejarse nada. Y es que las listas son muy útiles y una buena forma de suplir las faltas de la memoria. Por eso, no hay que tener reparo en hacerlas por muy obvio que nos parezca. Podemos hacer listas para cosas triviales, pero también muy importantes. Otra buena astucia es fijarnos en qué cosas nos confundimos e intentar establecer asociaciones. Si cada día nos pasamos un buen rato buscando las llaves del coche, lo mejor es que decidamos un lugar y siempre las dejemos allí. De esa manera, evitaremos perder tanto tiempo cada día. No recordamos lo que queremos recordar. Los recuerdos dependen del contexto, de la frecuencia y de su consolidación. Creemos que tenemos memoria, pero en realidad es ella quien nos tiene a nosotros. ¿Qué tal? Nos reafirma lo que hablábamos, cómo los estímulos ambientales sensoriales son lo que nos va a ayudar a que el recuerdo se conserve. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo si con las técnicas mnemotécnicas, si lo asociamos a algo, pues va a ser más fácil el recuerdo. A ver. El olvido. El olvido, su medición es un poquito diferente, o sea, la medición del olvido y de la memoria, pues es complementario, ¿no? O sea, a veces se hacen estudios y dices, bueno, si nada más marcas lo que hizo falta, pues estás midiendo el olvido. Y es muy relativo porque pueden haber situaciones que nos afectan en el momento del poder representar o reproducir el conocimiento que se quiere, que se está pidiendo. Tenemos las técnicas mnemotécnicas, una súper sencillita que nos sugiere el autor, o sea, es analizar la información rápido, cuestionar, recitar y repetir. Y vamos a mejorar la memoria con el repaso, el sobreaprendizaje.
el estar repasando una y otra vez la información. Creí que teníamos aquí yo creo que no hermana, no la puse dentro de lo que es el olvido. Según yo se había puesto la diapositiva. Pero veo que no. Bueno, vamos a ver y mientras te lo busco, hermana, ¿eh? Perdón. No. Sí. Mm. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte acerca de la tercera parte del tema técnicas de estudio y específicamente hablarte hoy del tema de la memorización. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra mente para recordar más fácilmente datos, fechas, estadísticas, nombres, fórmulas, etcétera? Nuestro sistema educativo sigue exigiendo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aprender técnicas para memorizar más fácilmente. Y por ahí decía un dicho, es de listos hacer listas. Y es muy cierto, si nosotros escribimos aquello que va a ser nuestra respuesta, es más fácil que la recordemos. Por ejemplo, si escribes 3 o 4 veces en tu cuaderno, mientras estás estudiando en la casa, escribes la respuesta 3 o 4 veces, es más fácil que la puedas recordar. Otra manera para recordar estos datos es leer en voz alta la pregunta 3 o 4 veces y leer la respuesta la cantidad de veces, 3 o 4. Escribiendo y también escuchando en voz alta la respuesta es más fácil recordarla. Otra manera de asociar la respuesta es también por medio de dibujos muy sencillos que te recuerden algo o todo de la respuesta. Hacer un dibujo al lado de donde escribiste la respuesta es muy fácil para tu mente después poder recordar o la voz o al momento de escribir o al momento de dibujar que recuerde la respuesta. Y el cuarto consejo para la memorización es también recordar personas conocidas para nosotros como familiares o amigos y recordando a estos familiares o amigos asociarlos con la respuesta. Un ejemplo sería, si tu respuesta es Albert Einstein, entonces recordar, por ejemplo, el nombre de Albert con algún amigo o algún familiar que se llame así. Y recordando el rostro de ese familiar, poder recordar más fácilmente la respuesta. Otra manera es asociar, por ejemplo, el apellido de la persona, en este caso Einstein. Ya sea asociar todo el apellido o las primeras letras del apellido y si esto te recuerda, por ejemplo, a un producto, no sé, que se vende en el supermercado, un producto de comida o en el área de electrónica, un producto electrónico, entonces si te recuerdan las primeras letras asociado con este producto, es más fácil que recuerdes la respuesta porque estás haciendo estas asociaciones en tu memoria. En general, la memoria se va a ayudar siempre de esta clase de asociaciones de sonidos, dibujos, palabras, escritura, etc. Si lo realizas de esta manera 3 o 4 veces mientras estás estudiando, es más fácil recordar cualquier dato. Ánimo y hasta siempre.
Bueno, hasta aquí estamos. Este, ahí te tenemos, Sandra. Este, hasta aquí tenemos el tema de memoria. No vamos a profundizar tanto porque realmente se limita a muchos estudios donde es tan equilibrado cuando resulta la hipótesis y cuando no. Entonces, en términos generales son los hallazgos que se han encontrado. Algo muy importante dentro de lo de memoria es que a veces no es que se capte o no se capte o no se retenga la información, sino lo que está sucediendo a veces que no aprenden los niños o las personas es porque el primer proceso, que es el de atención, no, no fue bueno. Entonces eso entorpece el almacenamiento y su recuperación. O sea, pues no hay almacenamiento, no se dio la captación del estímulo, la aprehensión, el, este, y es donde vemos que a veces dices, bueno, es que estudió y estudió, bueno, no, es que estaba a lo mejor pensando en otra cosa y no centró la atención. Y la siguiente forma es de las relaciones que establece para poder aprender y consolidar el conocimiento. Esos estudios de un día antes, pues no siempre dan resultado. O si lo dan, luego ya se olvida. Bueno, pues dudas, preguntas hasta aquí. Adriana, yo tengo una pregunta. Sí. Es decir, que un niño que no desarrolló una atención adecuada desde pequeño, ¿el método de estudio hoy en día le va a ser más difícil retener las cosas? ¿A qué te refieres el método de estudio de hoy en día? No, perdón, no, así no. ¿Le va a costar más trabajo estudiar o aprender algo? Sí, sí, pero sí se puede desarrollar también los niveles de atención. Hay, no sé si ya lo habíamos comentado, muchos ejercicios que ayudan a que el niño desarrolle por lapsos más grandes de tiempo el poner atención. Pero sí, si no tiene ese entrenamiento, pues sí le va a costar trabajo concentrarse. La atención y concentración, pues, va de la mano, ¿no? Atiende, se concentra. El periodo que dura atento es el periodo de concentración. ¿Sí me explico, Luzma? Sí, Adriana, muchas gracias. Ajá. A veces esa puede ser una razón, ¿sí? Okay. Otra, puede ser porque no fue asociado, en una red semántica, como nos decía la presentación, en una red sensorial también, no fue asociado el conocimiento a algo que te ayude a evocar el recuerdo más fácilmente. Entonces, ahí está, pero hasta que llegue el estímulo con que fue asociado,
va a salir el recuerdo. Y, y una inhibición del recuerdo, pues es la falta, o sea, de que no esté la información, más bien, pues es la falta de atención. Maestra, ¿me escucha? Ah, no, solo le quería. A mí me pasó cuando todos en mi casa son maestros, mis hermanos, mi papá, todo el mundo. Bueno, mi hermano es ingeniero y yo soy religiosa, pero todos eran maestros. Entonces yo soy la menor y desde pequeña siempre recibí mucha estimulación en cuanto a educación, ¿no? Aprendí a leer, redactar, todo cuando era muy pequeña. Entonces, parece después, cuando estuve en bachillerato, descubrieron que yo nunca aprendí a desarrollar métodos de estudio. Porque cuando yo es en la etapa donde normalmente se desarrollan, que es en el tiempo de primaria, yo los había obtenido desde antes. Entonces, por ejemplo, en las clases, yo estaba ahí, pero ya sabía lo que están enseñando, básicamente. Entonces no aprendí métodos de estudio. Entonces después, cuando ya era más grande, pues necesitaba estudiar las cosas, porque ya no eran cosas de que yo pudiera, que yo las tuviera de antes, sino que tenía que aprenderlas. Entonces me hicieron un montón de pruebas. Me hicieron pruebas de coeficiente intelectual y muchas cosas así, ¿no? Entonces y era lo raro, ¿no? Porque tenía una capacidad de memorización muy pequeña y tenía un coeficiente intelectual muy alto. Entonces después la psicóloga me decía que fue eso, que no desarrollé métodos de estudio. Entonces a partir de ahí empezamos a desarrollarlos con diferentes cosas, ¿no? Entonces, pero empezamos a hacer diferentes cosas para desarrollar métodos de estudio. Pero es lo que decía Luzma, o sea, después sí se puede, pero me costó mucho, es más difícil todavía. Vale, y la hermana lo ha de saber bien porque es experta en sistemas, cómo nos encontramos con los jóvenes que pueden estar haciendo una tarea en la pantalla, ¿no? Ahí están, es la pantalla. Pero al mismo tiempo se les viene el chat y luego tienen puesta música y luego entran y salen y los videos, pero están haciendo la tarea, ¿no? Es bien complejo el entendimiento ahora, porque antes se creía que tenías que hacer solamente una cosa a la vez, pero ahora los estudiosos se están dando cuenta que sí tiene efectividad el aprender o el estar haciendo varias tareas al mismo tiempo y no dejan de aprender. Lo que comprobó esto es de que bajo un entrenamiento, el que el sujeto pueda estar haciendo 2 o 3 cosas a la vez, oyendo la música, viendo un video y además escribiendo alguna tarea. Bajo entrenamiento lo pueden ir logrando. Lo que sí va asociado, y vamos a verlo también un poquito más a fondo después, es altos niveles de estrés, porque los chavos se están dando cuenta que su tiempo ya se comió y no han acabado la tarea y ya es muy tarde y eso los estresa y luego además, bueno, se involucran más en las relaciones virtuales y se desenvuelven de otra manera. Entonces, aunque sí pueden llegar a ser aptos para desarrollar varias tareas y estarlas haciendo bien, sí está causando altos niveles de estrés y está perjudicando emocionalmente a las personas. Bueno, esto como bagaje, a lo mejor no tenía tanto que ver. Hasta aquí estamos bien. Bueno, pues a lo mejor un poquito rápido, los temas, quedaron claros, se les hizo bien o muy rápido, quedaron lagunas. No las oigo. No, las lagunas ya las traemos, creo, desde chiquitas, Adriana. Ay, no, hombre, ¿cuál? Pues sí,
Es que sabes que eso que acabas de decir es bien cierto. Dices, para un estudio, yo lo veo mucho en el curso de verano acá. Se cuenta, son 2 semanas y la segunda semana, el viernes, es examen. Entonces, un día antes o dos, vete aprendiendo de memoria todo lo que va a venir, ¿no? O lo que crees que va a venir. Entonces, imagínate qué retención. Pues en el momento y después ya no supe ni cómo me persiné, oye. Así como que dices, tú, Dios mío de mi vida, pues ya, digo, uno va aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? Sí. Pues sí, es de lo que nos sirve ahorita estar viendo todos estos temas, ¿verdad? Cómo va sorteándola uno en la vida sin tener realmente una estructura definida que nos hayan dicho tal, 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 o que no lo hayamos asimilado, quizás no lo dijeron y nunca le dimos la importancia que tenía. Y ahora que lo vemos, bueno, entonces sí tenía su razón, ¿verdad? Sí. Pues muy bien. Si no hay más dudas, comentarios. ¿Todo bien, Sandra? Sí, muy bien, gracias. Bueno, nada más Luis fue el que se nos escapó. Pero bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, y sí tenemos clase la semana que entra, ¿verdad? Ya no me acuerdo, según yo sí. La puse el calendario aquí. Yo no sé si la hermana Isabel va a tener algún evento, hermana, o Sandra, no sé si tengan algo ustedes.